Hoy tú, Señor precioso, eres glorificado en medio nuestro. Y hoy queremos disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestras emociones, pero por sobre todo la voluntad. Señor, dispuestos a hacer tu voluntad, dispuestos a hacer ajustes, dispuestos, Señor, a ser muy receptivos, a entender, Señor, lo que tú quieres hablarnos a nosotros como familia. En el nombre de Jesús te damos honor, exaltación y gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, hemos hablado de un tiempo para acá. Nuestro énfasis es ser formados a la imagen de Jesús. Estamos buscando hacer un liderazgo capacitador, discípulos que hagan, discípulos que lo que usted y yo recibimos en este lugar lo podamos transferir a otras personas. Y de unos días para acá hemos estado hablando de la familia. Yo en lo personal ya he hablado 2 veces en un amanecer sobre la importancia de ganar a nuestra familia. Los primeros discípulos deben salir de nuestra familia. Y el miércoles en el clamor por Dios estaba dando una enseñanza sobre la importancia de nosotros como padres dejar un gran legado de la oración a nuestros hijos. Nuestros hijos deben aprender a entender el valor de la oración. Cierto que ellos tienen a dónde acudir cuando se les presenta alguna situación y que tienen un padre que está dispuesto a escucharlos, que está dispuesto a hacer prodigios en ellos. Y hoy, hace 8 días el pastor predicó sobre Efesios 6, versículo 4. ¿Recuerdan cuál es el texto? Y ustedes, padres, no provoquen a ira a vuestros hijos para que no se desalienten. Pero hay una segunda parte y dice, ustedes deben criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, el pastor habló sobre la primera parte y el Señor ha inquietado que yo siga hablando sobre ese texto y sé plenamente, como nos dijo ese día el pastor, que me quedó sonando muchísimo, no sé si a usted le sonó, pero lo que el Señor está buscando es que todos nosotros levantemos una descendencia para Dios, amén. Y eso está dicho desde el principio, desde el libro de Éxodo. El Señor le dijo al pueblo de Israel, yo voy a levantar un reino de sacerdotes y de gente ¿qué? Santa. Amén, eso dice en Éxodo. Yo haré de ustedes un reino de sacerdotes y de gente santa. Entonces, dentro de ese reino de sacerdotes está su hijo, su hija, ¿cierto? Y estamos cada uno de nosotros. Nosotros somos ese reino de sacerdotes y yo creo que todos nosotros anhelamos con todo el corazón que nuestros hijos no se pierdan, sino que hagan parte de esa gran descendencia. Pero como decía esta mañana, creo que todo debe empezar por nosotros. Y el Señor no se equivocó cuando lo habló al pueblo de Israel en el Deuteronomio capítulo 6, que es un texto que lo conocemos mucho, pero que lo practicamos poco. Y entonces aquí habla el Señor que primero debe empezar por nosotros, de guardar sus palabras, de retener sus mandamientos, de tenerlos entre ceja y ceja. Y ahora sí, entonces vamos y hacemos una tarea. Lo vamos a leer juntos. Dice en Deuteronomio capítulo 6, dice que es un gran mandamiento. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la ¿qué? En la tierra. Busquémoslo ahí en su Biblia, Deuteronomio 6, versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. El Señor le dice a Moisés, tú, tu hijo, ¿quién más? Y el hijo de tu hijo. Ahí hay varias generaciones, ¿cierto? Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya ¿qué? Bien. ¿Dónde? En la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Dice el versículo 5, le dice a los padres del pueblo de Israel, le dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Sobre tu corazón.
Y una vez que estaban en el corazón de los padres, entonces debían de hacer algo, y es especial. Versículo 7. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Qué más? Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales, ¿en dónde? Frontales dice, frontales entre tus ojos, es en nuestra mente, grabada, ¿cierto? Memorizada. Y las escribirás, ¿en dónde? En los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, que la palabra sea visible, que las promesas sean visibles, que nuestros hijos puedan leer las promesas de Dios, puedan entender la palabra a tal punto que ellos puedan caminar en ellas. Entonces, debemos primero nosotros obedecerlo primero. Si nosotros como padres no lo obedecemos, si no lo llevamos a feliz término, es muy difícil que nuestros hijos nos crean. Recuerden que Colosenses dice que la palabra de Dios abunde en vuestros corazones, ¿cierto? Dice que la palabra abunde, no es que sea escasa. Por eso es tan importante que usted y yo seamos amantes de la lectura de la palabra de Dios, porque ella nos va a ejercitar para hacer una buena labor como padres. Entonces, la instrucción que nosotros damos a nuestros hijos, la instrucción piadosa de nuestros hijos, debe ser uno de los intereses más importantes de todos nosotros. Sabemos que todos como padres hemos querido lograr metas y sueños con nuestros hijos que tienen que ver con la realización como personas, claro, y eso está muy bien, como profesionales. En el logro de cosas materiales como una casa, un carro, un vehículo, viajes, tantas cosas, ¿cierto? Eso lo queremos. Pero creo que la instrucción más importante y relevante que todos nosotros como padres debemos asegurarnos de cumplirlos es encaminarlos a las cosas de Dios, instruirlos y enseñarles principios bíblicos que les puedan marcar un derrotero, ¿cierto? Que nosotros seamos esos puntos de referencia a nuestros hijos. Cuando vemos la Biblia vemos muchos casos que nos podrían animar a hacer la tarea. Vemos a una Jocabed, que es la mamá de Moisés, que aún a pesar de que había una cantidad de amenazas contra el pueblo, ¿cierto? Porque lo que Faraón había dicho es a las parteras, es todos los niños que nazcan varones los deben echar al río Nilo para ahogarlos. Ellos querían como controlar la natalidad, había demasiado pueblo en el pueblo de Israel y ellos querían controlar eso. Pero Jocabed no se conformó con este edicto que había proclamado Faraón, sino que ella buscó todas las estrategias, primeramente confiando en que Dios le ayudaría, y buscó las estrategias de conservar o reservar la vida de su hijo Moisés. Nosotros estamos haciendo esa tarea, poniendo todo nuestro esfuerzo de manera que ellos tengan vida en Cristo, que tengan vida sana, emociones sanas, principios, que sean hombres y mujeres que aporten y sumen a la sociedad. A veces hemos limitado la crianza en nuestros hijos con satisfacer deseos, sueños. Sí, llevarlos a lugares, llevarlos al parque, comprarles el helado, de pronto llevar el dinero a la casa. Todo eso está muy bien. Pero creo que esos tiempos especiales que el Señor nos está instando como iglesia, como padres, es instruirlos en los principios de Dios. ¿Por qué? Porque eso va a marcarle su vida, no solamente aquí en la tierra, sino que hasta la eternidad, ¿cierto? Hasta la eternidad. Entonces, vemos a Jocabed, que Dios respaldó la fe de esta mujer y de una manera prodigiosa. Al final lo que hace es que ella es contratada, además se le paga para que amamante el niño, y ella aprovecha para enseñar a su niño desde muy pequeño a enseñarle sobre la fe en Cristo. Y eso lo vemos en el carácter de Moisés liderando al pueblo de Israel, ¿cierto? Eso tuvo que ver el trabajo que hizo los padres en la vida de Moisés. Pero también vemos a Ana. Recordemos que Ana era una mujer que no tenía hijos y un día fue a la iglesia, oró, dice que derramó su corazón delante del Señor, pero ella hizo un compromiso con el Señor, ella hizo un pacto con Dios. ¿Cuál fue el pacto? Se lo entregaría. Señor, si tú me lo das, yo te lo voy a entregar a ti para que Él te sirva. Y dice la palabra que apenas lo destetó, ella fue y se lo entregó al sacerdote Elí.
y se lo entregó para que fuera allí instruido, para que fuera enseñado y que él sirviera al Señor. Fue una mujer que se aseguró de entregarlo. Nosotros con dificultad nos desprendemos de nuestros hijos, porque a veces creemos que con nosotros están más seguros que en las manos del Señor. Pueda que usted y yo no lo hayamos dicho, pero a veces con nuestros actos, con las decisiones, lo que estamos diciendo es eso, ¿cierto? Definitivamente queremos más, y no quiere decir que sea malo, nos interesa más que sean grandes profesionales, que tengan muchas cosas a nivel material, antes que verlos sirviendo en una iglesia y dependiendo del servicio al pueblo. No todas las personas están dispuestos a sacrificar sus niños o sus hijos para el servicio del Señor. Pero vemos a la Virgen María, a María, ¿cierto? La Madre de Jesús, ese Jesús humano, ese Jesús que fue como cualquiera de nosotros, que quemó las etapas de cualquier bebé. Yo con seguridad puedo decir que María, con la gran responsabilidad, sabiendo quién era Jesús, que era el Hijo de Dios, que había sido enviado con un solo propósito, era salvar al mundo, yo estoy segura que ella puso todo su empeño para que él fuera una muy buena persona y que pudiera crecer no solamente estatura, no solamente espiritualmente, sino también en conocimiento, en principios, en valores. Seguro, yo estoy segurísima que ella hizo una tarea muy responsable de su hijo, el Señor Jesús. Pero también recuerdo a Loida y a Eunice. Y aquí entran en juego las abuelas, ¿cierto? ¿Dónde están las abuelas? Bueno, qué bueno. ¿Dónde están las abuelas? Uy, hartas. Bueno, ojalá yo pronto lo sea, ¿cierto? Yo creo que las abuelas es una figura determinante en la familia. Y yo quiero animar a las abuelas para que se aseguren de hacer una buena tarea con sus hijos. Y que no sean las abuelas las que están entrando más allá de donde toca, asumiendo tareas que a veces no le corresponden, ¿cierto? Hacer tareas con responsabilidad, hacer un acompañamiento a su hija o a su hijo que lo ha instruido en la palabra de Dios, que su hija o su hijo sepan que cuentan con usted, pero que la responsabilidad es de quién, es de ellos. La responsabilidad es de nuestros hijos. Ellos se casaron, asumieron una responsabilidad y con gallardía deben sacar a sus hijos, porque eso trae madurez para ellos, trae responsabilidad. Hay muchas abuelas que han hecho un trabajo, pero a veces no es tan bueno el trabajo que se ha hecho, no se ha aprovechado el tiempo de verdad. Y yo veo aquí a Loida dando todo su empeño para que su nieto fuera enseñado en principios fundados en la fe en el Señor Jesús. Qué bueno que nosotros podamos aprovechar esos tiempos. Yo le oro al Señor que cuando yo tenga mis generaciones pueda tener esos tiempos especiales como los tuve con mis hijos. Y aún más, hacerlo mucho mejor, porque uno en el propósito de criar hijos, como muchos lo hemos dicho en este lugar, no fuimos enseñados ni entrenados para ser padres. Nos equivocamos muchas veces en la manera como lo hicimos. No, tomamos malas decisiones, nos equivocamos y criamos a nuestros hijos muchos a punta de errores, ¿cierto? A veces dañamos el corazón de nuestros hijos en la manera como los disciplinamos, cosas que le dijimos a nuestros hijos, y eso fue contundente en la vida, no solamente espiritual, sino en la vida de ellos, personal y emocional. Pero qué bueno cuando nosotros ya hemos pasado un tiempo, ¿cierto? Estoy hablando a las abuelas, y hemos sido enseñados, y ya ahora con un ingrediente adicional que es enseñados con la palabra de Dios. Entonces ahora ya lo vamos a hacer de manera más responsable, ¿cierto? Ojalá que las abuelas aprovechamos para enseñarles, y que esos principios y esos fundamentos bíblicos que Loida aprovechó junto con su hija Eunice hicieran que Timoteo fuera un hombre que trascendió, ¿cierto? Fue un hombre que hizo parte del equipo del apóstol Pablo, una persona de mucha confianza, que aun cuando fue un hombre todavía muy joven, se le delegó la responsabilidad de ser pastor de la iglesia de Éfeso. Fue un evangelista. Todo el tiempo estuvo él predicando el evangelio hasta que Pablo lo puso allí en la iglesia de Éfeso. Entonces, el tiempo de ellas no era nada fácil, estaban perseguidos por todos lados, estaban bajo el imperio romano, pero eso no las opacó a ellas para hacer la tarea y el llamado que tenían que hacer, y era formar a un hijo que cuando creciera pudiera
dejar un fruto y trascender en el reino espiritual. Entonces, son personas que nos siguen desafiando a todos nosotros para hacer ese trabajo tan responsable, ¿cierto? Y Pablo lo sabía. Algunos dicen que parece ser que Loida, la abuela, y Eunice, la mamá, habían sido ganadas por el apóstol Pablo cuando había estado en esas campañas evangelísticas y se había dado cuenta del trabajo responsable que habían hecho estas mujeres con Timoteo y por todo lo que él vio en la vida de Timoteo. Por eso él lo dice en 2 de Timoteo 3, versículos 14 y 15, le dice a Timoteo, pero tú persiste, o sea, siga avanzando, manténgase ahí, no se desvíe para ningún lado. Usted ha sido enseñado, ha sido entrenado, ha sido capacitado, ha sido disciplinado. Entonces le dice, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién había aprendido? De la abuela y de su mamá, ¿cierto? Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer, ¿qué? Sabio, pero también para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, cada enseñanza que usted y yo damos a nuestros hijos va a trascender en sabiduría, pero también para salvación de sus almas. Entonces, no es una tarea ligera que el Señor nos ha confiado. Y de pronto algunos de ustedes dirán, pero es que yo cuando llegué ya mis hijos eran grandes. O algunos otros dirán, pero es que pues lamentablemente por mi testimonio, por el fruto, por mi relación con mi esposa o mi esposo, no hemos dado el mejor ejemplo y nuestros hijos no han querido creer en el Evangelio. Yo le digo, mis amados, nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde para hacer las cosas bien. Nunca es tarde para que nuestros hijos nos vean como marcos y puntos de referencia y quieran hacer lo que nos están viendo hacer a nosotros. Hace un momento una familia se me acercaba y me decían, nos habíamos alejado del Señor, pero hoy el Señor nos ha hablado por la palabra y tenemos una gran responsabilidad que tenemos una niña. Y ya hoy hemos entendido que si nosotros nos alejamos de la iglesia, la niña se va a alejar. Y aproveché para darle toda una cátedra ahí que no había alcanzado a decirla y salieron súper animados y desafiados a seguir caminando de la mano del Señor, porque ustedes y yo, mis amados, nuestros hijos, en todas las etapas de su vida, aun cuando estén viejos, ellos siempre volverán sus ojos a ver dónde nosotros estamos. ¿Y qué fue lo que le enseñamos a nuestros hijos? Sean pequeños, sean grandes. Yo tengo la seguridad de que mis hijos son casados, tienen hogares ya establecidos, pero en cualquier cosa que ellos están enfrentando, cualquiera que sea, en el área que sea, estoy segura que ellos están mirando y analizando qué aprendieron de papá, qué vieron de papá, qué vieron de mamá. Yo he visto escuchar a mi hijo cosas que le dice al papá, que es lo que él vio en su papá. Y mi hija hace poco me decía unas cosas que es lo que ha visto en mí, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Reproducen eso allá en sus nuevos hogares. Entonces nunca es tarde, porque eso es lo que el enemigo viene a decir, ¿cierto? No, ya no hay esperanza. No, eso ya no. No, es que ustedes llegaron desde cuando estaban en cuna y nosotros apenas llegamos. Yo le digo, mis amados, yo conozco muchas familias que empezaron en cuna, conociendo el Evangelio y no están en el camino del Señor, ¿sí? Pero también conozco personas que son grandes y toda la familia está. Entonces no depende de eso, depende de que usted y yo hagamos las cosas como Dios ha dicho que las debemos de hacer. Y como les digo, muchos de nosotros no lo hemos hecho no porque no queramos, sino porque no hemos sido ¿qué? Instruidos o enseñados para hacer las cosas. Pero hoy yo le doy gloria a Dios por todo lo que yo he aprendido en el Evangelio durante tantos años. Pero yo nunca recuerdo haber recibido una charla como las que estamos dando en estos tiempos, en este énfasis. Esto seguramente nos hubiera ayudado a no cometer tantos errores y a tomar con más responsabilidad el criar hijos para el Señor, el levantar una descendencia para el Señor. Bueno, entonces para entrar, esto era apenas una introducción, para entrar en el tema debemos entender lo que Pablo habló a los romanos en cuanto a la culpabilidad del hombre. Y eso lo debemos entender usted y yo, porque nosotros a veces hemos visto a nuestros hijos, todos, yo creo que sin excepción vemos a nuestros hijos como los mejores, los más hermosos, ¿cierto? Los más perfectos, los mejores, los vemos así, todos. Yo creo que todo papá, todo mamá vemos a nuestros hijos así. Pero lo cierto es que
el apóstol dice cuál es la condición espiritual de la humanidad, donde hace parte los papás y donde hacen parte esas preciosas criaturas que son nuestros hijos. Amén. Dice el apóstol Pablo que esa creación de Dios habla que son culpables. ¿Por qué son culpables? Están bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque definitivamente negaron la realidad de su creador. Dice que no lo escucharon, dice que fueron necios, que fueron duros, que fueron apáticos en su relación con Dios, que no le glorificaron, que no le siguieron, que fueron desobedientes, que toda la obediencia, la devoción y el amor que le debían a su creador se lo ofrecieron a otros dioses, incluyendo imágenes de animales. Y entonces el Señor ve que hay una dureza, y lo que dice allí en el Romanos 1, ojalá usted lo pueda leer, es un capítulo que dice la condición de la humanidad sin Cristo. Y dice que por cuanto ellos le dieron la espalda a Dios, por cuanto se hicieron necios, por cuanto se olvidaron de su Creador, por cuanto confiaron más en el mundo, porque se aferraron en el mundo, dice que Dios los entregó. Los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia y una cantidad de situaciones, y vino una degradación espiritual tremenda en la humanidad. Por eso, mis amados, incluidos nuestros hijos, todos nacimos en pecado. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Todos necesitamos de la salvación. Todos necesitamos de un Salvador. Todos necesitamos ser rescatados de la desgracia del pecado y de la muerte espiritual. Esos bebés los vemos muy hermosos, pero si ellos no tienen a Cristo en su corazón, si no son enseñados en principios bíblicos, si ellos no aman al Señor, no le sirven al Señor, si no caminan en pos de Él, mis amados, ellos se van a condenar, se van a ir al infierno. Así lo dice la palabra. Por eso la gran responsabilidad de que usted y yo no veamos esto con ligereza. Es una gran responsabilidad que tenemos como padres. Necesitamos tomarlo con seriedad. El salmista David, en el Salmo 51:5, decía: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Amén. Pero ahí en el Salmo 58, dígale a su vecino, no se distraiga porque la palabra está bien interesante. El Salmo 58, versículo 3, ahí adelantico, vuelve y lo dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Mira lo que observaba el salmista. Veía la necedad desde la matriz, desde que nacieron. Ya le habían dado la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque es la naturaleza del hombre, es esa naturaleza caída. Por eso todos necesitamos acercarnos al Señor. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la tarea que usted y yo tenemos como padres? Pastorear el corazón de nuestros hijos. Debemos enseñarles a ellos e instruirlos en el camino de la salvación. Hablarles la verdad sobre quién es Cristo, ¿cierto? Sobre quién es el Señor. Que Dios creó todas las cosas y por tanto Él merece toda nuestra honra, merece todo nuestro respeto, merece toda nuestra obediencia, que nosotros fuimos creados para Él. Debemos hablarles sobre el pecado y las consecuencias del pecado. Esa es una tarea que nos corresponde a nosotros. A veces hemos tratado de evadir responsabilidades y decimos, no, pero es que en los colegios ya no se habla de Dios. No, es que en las universidades sacaron a Jesús, la palabra, la Biblia. Pero es que no se ha sacado a Dios ni a su Espíritu Santo de nuestras familias, de nuestros hogares. Porque es allí, al interior, en el seno del hogar, donde usted y yo tenemos que formar a discípulos de Cristo. Y lo que usted y yo hagamos allá en la familia, eso es lo que traemos aquí a este lugar. Amén. Por eso necesitamos cada día asegurarnos de que estamos creando discípulos del Señor. Efesios capítulo 6, versículo 4, que ese fue el texto que utilizó el pastor hace 8 días, él habló sobre la primera parte, donde no debemos provocar a nuestros hijos a ira para que no se desalienten, porque hacerlo lo que va a hacer es más difícil y más lento que ellos quieran seguir a Jesús.
Ahora quiero retomar un poco en lo que tiene que ver de criarlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Cuando hablamos de disciplina, entendemos que disciplina tiene dos enfoques. La disciplina, primeramente, la que es física. Algunos han aludido de que la disciplina es una, que habla proverbios, que es una metáfora, que eso no es literal. Pero yo les digo, mis amados, la disciplina es bíblica. No nos gusta, pero la palabra lo dice. Y creo que una de las cosas, hablo para los padres que tienen niños pequeños, una de las cosas por las cuales usted debe disciplinar a su niño es la rebeldía, es la desobediencia y es el hablar mentiras. Esas tres cosas yo las disciplinaba físicamente. La rebeldía, la desobediencia y el hablar mentiras. Los otros motivos que cometen los hijos debe ser el castigo acorde a la falta. No podemos castigar siempre de la misma manera. Debemos hablar con nuestros hijos. Y bueno, eso lo vamos a ver en un momento. Entonces, les decía que hay dos enfoques. El castigo que es físico o literal, como se dice que la necedad del hombre, hablando del hombre y la mujer, viene ligada al corazón del muchacho, ¿cierto? Y dice que con vara es que se debe instruir al niño, ¿cierto? Entonces, es bíblico. Pero el otro enfoque, además de la disciplina física o corporal, es el entrenamiento. Tiene que ver con disciplina, el entrenamiento. Cuando hablamos de la disciplina espiritual, en la Biblia, en Hebreos capítulo 12, versículo 5 al 8, hay un texto bíblico que habla sobre nuestra confianza y nuestros ojos están puestos ¿en quién? En Jesús. Y la instrucción es aquí habla de la disciplina que Dios ejerce sobre nosotros como hijos. Ahí lo dice en el versículo 5, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina ¿de quién? Del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como ¿qué? Como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Lamentablemente, hay muchos padres modernos que han atendido más al consejo del psicólogo, ¿cierto? O lo que se enseña hoy por hoy. Y se han olvidado de lo que Dios dice en su palabra. Y hay muchos textos que hablan sobre esto. Lo importante es aprender cómo se ejerce esa disciplina, ¿cierto? Porque cuando nosotros no lo hicimos, seguramente lo hicimos mal. Lo hicimos mal y por eso les hablaba de ya ahorita con la experiencia que tenemos, ya lo podemos hacer de manera diferente. Entonces el Señor sí habla de la disciplina y del azote. Pero también cuando aquí dice el escritor o el fundamento o lo que dice el argumento del autor de Hebreos es que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Y eso nos pasa a nosotros. La instrucción que nosotros hemos dado a sus hijos es porque queremos hacer de ellos buenas personas, ¿cierto? Buenos hijos, que sean hombres de bien. Pero cuando hablamos de la disciplina como un entrenamiento, también lo habla la palabra. Y está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 17. Recuerden que ahí habla sobre las funciones de la Biblia, que instruye, que redarguye, ¿cierto? Que insta, que habla, pero es con un fin. La palabra de Dios tiene una función y en el versículo 17 lo dice, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente ¿qué? Preparado. Y eso tiene que ver con disciplina. Amén. Preparado. La Biblia nos prepara, nos hace hombres y mujeres disciplinados para hacer las cosas. ¿Para qué? Para toda buena obra. Y cuando vemos la raíz de preparado, tiene que ver con la disciplina. Entonces, mis amados, la crianza involucra que entrenemos a nuestros niños, ¿cierto?
que los preparemos, que los capacitemos, pero también implica corrección y castigo. Estos dos elementos no pueden estar separados, tienen que ir de la mano. Amén. La disciplina, pero también la instrucción. Hay un segundo plano ahí y es la amonestación. Habla de la disciplina y amonestación del Señor. ¿En la amonestación qué es? ¿Recuerdan lo que les decía que día? El árbitro que saca la tarjeta ¿qué? Amarilla. Y decimos, ese jugador está ¿qué? Amonestado. Y si vuelve a cometer, le voy a sacar la ¿qué? La roja. ¿Y ya la próxima qué? No, inclusive cuando le saca la roja de una vez, chao, ¿cierto? Nosotros como padres necesitamos amonestar a nuestros niños. Esto tiene que ver, cuando entendemos el término de amonestar, tiene que ver con advertir, con avisar, con llamar la atención. Entonces, usted y yo como padres tenemos que decir a nuestros hijos los peligros que les están rodeando. Nosotros tenemos esa gran responsabilidad de advertir el peligro. Y cuanto más el peligro más grande que cualquiera de nosotros podamos enfrentar, que es estar separados de Dios y tener la consecuencia de la condenación eterna. Usted y yo tenemos que advertirle a nuestros hijos de que si ellos no se vuelven al Señor, si no le amen, si no le sirven, si no se consagran a Él, serán personas que van a experimentar destrucción y muerte eterna. Y eso se lo tenemos que decir nosotros. Entonces, vamos para adelante haciendo la disciplina, haciendo la amonestación, pero pues seguramente algunos de ustedes están diciendo, pero es que son dos palabras muy fuertes, ¿cierto? ¿Dónde está eso de que debemos amar a nuestros hijos, que los debemos afirmar, que los debemos animar, que los debemos ayudar, que los debemos rodear? Mira que el apóstol Pablo solamente habla 2 veces en la Biblia, habla en Efesios 6, versículo 4, pero también en Colosenses 3, casi sobre lo mismo, sobre la responsabilidad que tenemos con nuestros niños, y no habla de que tenemos que amarlos, porque es que es apenas obvio, ¿cierto? Un padre o una madre ama a sus hijos. ¿Ustedes aman a sus hijos? Los amamos entrañablemente, y desde que esté de nuestra parte damos todo lo que sea de nosotros para que ellos sean felices, para que sean realizados. Así nos toque hacer lo que tengamos que hacer, pero que nuestros hijos estén bien, ¿cierto? Entonces el apóstol pues no dice nada que es obvio. Amarlo, servirle, ayudarlo, afirmarlo, ¿cierto? Declarar palabra de bendición. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Pero lo cierto es que aquí nos podríamos preguntar, ¿en dónde está la diferencia? ¿O qué cosa nueva me está diciendo el apóstol como padre si me está diciendo algo que yo sé que tengo que hacerlo? Tengo que amar a mis hijos, tengo que disciplinarlos, eso no es nada nuevo. Pero ¿qué es lo nuevo que el apóstol Pablo está diciendo? Y es lo que hace la diferencia entre un padre cristiano y uno que no es. Y es que esa disciplina y esa amonestación debe ser ¿en qué? En el Señor. En el Señor. Por eso es que es diferente ese mandamiento. Porque el amar, disciplinar y amonestar lo hacen todos, independientemente del credo, de sus prácticas. Todos los padres queremos hacer lo mejor para nuestros hijos. Pero lo que hace diferencia en esta instrucción entre el creyente y no creyente es que debe ser en el Señor. ¿Amén? ¿Debe ser en qué? En el Señor. Entonces, lo que sí decía Pablo es que nosotros debemos criarlos. Dice, criarlos. Y eso tiene que ver con cuidar. Eso tiene que ver con nutrir. Eso tiene que ver con alimentar. Y esto tiene un sentido paternal, pero también maternal. Y se refiere como cuando él le dijo a los tesalonicenses, cuando les predicó allá, mira, nosotros somos como, los hemos amado, los hemos cuidado, los hemos alentado, como la mamá ama, cuida y alienta a su hijo pequeño. Es ese amor paternal, es ese amor fraternal, ¿cierto? Maternal. Nosotros debemos ofrecerle ese cuidado, ese amor y ese tierno cuidado a nuestros hijos. Es lo que dice. Debe estar ¿qué? Saturado. Nuestro hogar, nuestro ambiente de hogar debe estar saturado de amor, de compasión, de afecto
y de sensibilidad. Por eso yo les digo, si nosotros hubiéramos aprendido tantas cosas, ¿cierto? Si nuestros padres hubieran aprendido estas cosas, es seguro que nosotros no hubiéramos vivido cosas tan crueles y tan difíciles. Si todos nosotros nos acordamos en lo que tiene que ver con la disciplina, yo creo que todos tendríamos que decir cosas bien difíciles, ¿cierto? La manera como nos criaron y nos disciplinaron fue algo cruel. Yo me acuerdo de la disciplina, bueno, no me pegaron tanto, pero sí recuerdo de una que me dio mi papá, que me devolvieron porque no me aprendí las tablas de multiplicar. Y me mandaron con una nota a la casa. Y preciso mi papá, que medía casi 2 metros. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué está acá? Le dije, no, que es que me mandaron esta nota. Y yo me acuerdo que ahí en la sala, al lado del cuarto de él, había una caneca de agua. Y después de que me dio, las piernas todas me quedaron marcadas con la correa. Me metía y me consumía, Ney. Me metía y me consumía, me sacaba y me consumía. Ese es un castigo que nunca se me ha olvidado, que yo ya lo perdoné, claro. Pero yo escucho a mi esposo cómo lo castigaban allá en casa. Y cualquiera de ustedes, ¿cierto? Era con el cordón de la plancha. ¿Con la qué? Con la plancha caliente. Los castigos de antes eran algo bien difíciles. Y a ellos, nuestros padres, los enseñaron también así. Entonces, de lo que ellos recibieron, de eso dieron, ¿cierto? Entonces, nosotros sí debemos disciplinar, pero debemos hacerlo amando a nuestros hijos, buscando siempre lo mejor. Entonces, mis amados, debemos buscar un ambiente de amor, de compasión, de afecto y de sensibilidad con nuestros hijos. Y creo que la mejor crianza debe realizarse en un ambiente de amor, de afecto, de comprensión y de ternura. Yo le decía hace poco al pastor, creo que lo digo por mí, porque yo soy más antigua en mi cristianismo que mi esposo, pero el nivel de exigencia para con mis hijos a veces fue muy, muy alto. Pero fui muy amorosa con ellos, consentidora, pero también los discipliné. Y creo que al paso de los años uno puede ver que ha levantado hijos de bien, hijos que han honrado a papá y mamá, hijos de bendición, hijos comprometidos. Estoy hablando que seguramente ustedes hicieron la misma tarea o mejor que la que yo hice, pero ha valido la pena instruir y enseñar a nuestros hijos, ¿cierto? Ha valido la pena enseñarlos, disciplinarlos. Ha valido la pena. Al paso del tiempo, uno muchas veces, como dice, en el momento es causa de dolor, pero una vez que ha pasado el tiempo, trae paz, contentamiento. Mis hijos han agradecido a veces cuando los instruía en sus años, ¿cierto? Daban gracias después por haberlos castigado. Y sé que Dios ha hecho una obra preciosa, pero ha contado también con la tarea que nosotros como padres tenemos que hacer para cada día ser hijos mejores, ¿cierto? Hijos de bendición. Entonces, mis amados, nosotros necesitamos entender, entonces, con lo que he dicho, entonces, ¿qué implica disciplinar y amonestar en el Señor? ¿Qué implica? Primero, implica que nuestros métodos, las actitudes, las motivaciones con las que yo instruyo a mi niño deben glorificar ¿a quién? A Dios. ¿Cuáles son los métodos con los que usted castiga a su hijo? ¿Son métodos que honran y glorifican a Dios? Dice la palabra, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. ¿Qué métodos utilizamos? ¿Qué cosas utilizamos para castigar a nuestros niños? ¿Cuáles son las motivaciones? Las motivaciones es porque tengo mucha rabia y no tengo donde más desfogar mi mal genio y lo cogí y lo acabé contra la pared. ¿Esa es la manera? No. ¿Cierto? O porque me calmó pues la paciencia. No debe ser. Porque si tengo muchos motivos, debo sentarme con mi hijo. Dice la palabra que no se ponga el sol sobre nuestro enojo ni demos lugar al diablo. Debemos cerrar ciclos cada día con nuestros hijos, no solamente en la pareja.
Debemos hablar con nuestros hijos y no acumular faltas, porque va a llegar un momento en que vamos a castigar feo a los hijos, ¿cierto? Hemos sido motivados para castigar a nuestros hijos porque estamos llenos de ira, de amargura. Castigamos a nuestros hijos de cierta manera porque así lo hicieron con nosotros. No debería ser, ¿cierto? No debería ser. Y con eso no estamos glorificando a Dios. Entonces es analizar, ¿cierto? Cuando Él dice disciplinar y amonestar en el Señor, yo debo evaluar los métodos, las actitudes y las motivaciones. ¿Qué actitud tengo yo cuando castigo a un hijo o lo instruyo? ¿Quiero imponer mi autoridad? ¿Quiero abusar de la debilidad? ¿Quiero dañar su corazón? ¿Quiero humillar? ¿Quiero no perdonar? Porque esa es una actitud no perdonadora. Cuando castigamos a nuestros hijos, debemos ser prontos en perdonar. Amén. Entonces, necesitamos aprender cuáles son nuestras motivaciones, nuestras actitudes, pero también los métodos. Pero también implica un segundo punto, y es que implica instrucción bíblica. Para yo poder instruir a mi hijo, debo instruirlo bíblicamente. Por eso tan importante los altares familiares, por eso tan importante los devocionales, por eso tan importante orar cuando comemos, enseñarle a nuestros hijos a ser agradecidos, reconocer que lo que nuestros hijos nos han dado ha sido por pura gracia, que muchos no tienen que comer, pero nosotros lo tenemos todo ¿en qué? En abundancia. Amén. Si el padre no se lo enseña a su hijo, ¿quién? ¿Cierto? ¿Quién se lo va a enseñar? Entonces debemos enseñarles la palabra, debemos instruir a nuestros niños con la palabra, debemos aconsejar a nuestros hijos con la palabra. En la Biblia hay respuesta para toda situación que se nos pueda presentar en la familia. Allí va a encontrar usted consejo. Y qué bueno que su hijo lo pueda recibir de parte de papá, mamá. Sus hijos deben conocer las promesas de Dios, porque recuerden, yo lo he dicho muchas veces acá, Dios no tiene nietos, Dios tiene ¿qué? Hijos. Dios murió por sus hijos, Dios los redimió. Dios quiere lo mejor para su hijita y para su hijito. Dios quiere restaurar esa naturaleza caída y hacer que Él se vuelva a Él, que se santifique, que cada día sea un mejor hijo, que tenga ese molde de hijo, ¿cierto? Entonces debemos crear ambientes y recursos para enseñar la palabra, ser muy didácticos, hacer las cosas agradables, pero ahí dice que las repetirás. Quiere decir que eso no se debe hacer de una vez en cuando, yo lo debo hacer frecuentemente, debo hacerlo seguido, debo hablar continuamente a mis hijos sobre estos principios y estos fundamentos. Es muy importante que como padres tengamos relación con Dios para poder tener autoridad y que nuestros hijos nos puedan copiar. Entonces, mis amados, hay otra tercera cosa y es que implica preguntarnos qué enseñar. Porque bueno, sí, nos instruyen, amonéstelos, disciplínelos en el Señor. Pero ¿cómo es eso? ¿Cierto? ¿Cómo es que lo debo hacer en el Señor? Lo primero, debe ser muy sencillo, ¿cierto? Pero lo primero, enseñarles sobre la gloria de Dios. Padres, necesitamos enseñarle a nuestros hijos sobre la gloria de Dios. Necesitamos enseñarles que fuimos creados para su gloria, que debemos glorificarlo en toda nuestra manera de vivir, que fuimos creados para alabanza de su gloria, que nuestra vida debe honrarlo, que debemos enseñarles que solo no lo vamos a poder hacer. Precisamente ¿por qué? Por nuestra naturaleza. La naturaleza caída no quiere honrar a Dios. Mire Romanos 1 lo que dice. Esa es la naturaleza caída. Esa es la naturaleza humana. Le dieron la espalda a Dios. Y nuestros hijos, si no los instruimos, le van a dar la espalda a Dios. Por eso es tan importante que los enseñemos. Entonces debemos decirles que tenemos un problema. ¿Por qué? Porque no nos podemos acercar por nuestros propios medios. Pero lo segundo que usted y yo le debemos enseñar a nuestros hijos es hablarles de la gracia de Dios. Hablarles de la gloria de Dios, de lo que es Él, ¿cierto? Pero también hablarles de la gracia de Dios. Enseñarles que ellos no están solos, que nos dio su gracia a través del Señor Jesucristo, que Él sabe que usted y yo no lo podemos hacer,
Por eso envió a su Hijo, para que a través de Él podamos honrar al Señor y darles la gloria. Es a través de Jesucristo. Entonces debemos enseñarles que también tienen al Espíritu Santo, que es su amigo fiel, que les va a ayudar en su debilidad. Debemos recordárselo. No podremos exigir que glorifiquen a Dios, nuestros hijos, si usted y yo no lo glorificamos. Pero otra cosa que usted y yo debemos hacer con nuestros hijos, exaltemos las virtudes de Dios. Exaltemos las virtudes de Dios, la hermosura de la santidad de Dios. No mostremos a Dios como un ogro, como un Dios legalista, que está mirando a ver cuándo usted y yo como hijos resbalamos para azotarnos. No, Dios es un Dios de misericordia y nuestros hijos lo deben saber, que Dios es un Dios que perdona, que es un Dios que restaura, que es un Dios que da nuevas oportunidades, que cuando hemos caído, Él es el primero que viene y nos levanta y nos da una nueva oportunidad. Debemos hablar de su amor, que Él quiere lo mejor para ellos, pero que es necesario la santidad para poder disfrutar de todas estas bendiciones. Hablemos de lo bello de su carácter, de su amor, de su justicia, de la sabiduría. Pero mis amados, hablemos sobre la cruz a nuestros hijos. Estoy terminando. Hablemos sobre la cruz. Recuerden que en la cruz se revela la misericordia y el amor de Dios. Su sacrificio fue voluntario y eso hay que enseñárselo a sus hijos. Que voluntariamente Dios fue por ellos para darles vida y vida abundante, para darles salvación y vida eterna. Al mirar la cruz le hablaremos de la gracia de Dios, que salva a gente tan imperfecta como nuestros hijos, pero también como nosotros, como padres. Pero una última cosa, mis amados, y yo le digo, yo estoy siendo enseñada, pero esto lo podemos lograr solo con la ayuda del Señor. Y algo que tengo que decirle a la iglesia, porque yo también lo estoy aprendiendo, y es que cuando nuestros hijos pequen, no debemos enojarnos con ellos. Es difícil, porque cuando los hijos cometen faltas y faltas graves, nos enojamos. Pero no debemos gritarlos, debemos hablarles, debemos escucharles, debemos indagarles por qué falló, por qué cayó. Cuando su hijo la embarre, no le dé la espalda. Cuando su hijo venga y le cuente un pecado en el que incurrió, no cierre su oído, porque de seguro ese hijo no va a volver a contarle su situación que está viviendo. Recuerden la actitud que tuvo el padre en la parábola del hijo pródigo. Él se fue, malgastó, despreció la autoridad de su padre, pidió lo que él creía que era suyo, lo gastó como quiso. Pero el día que cayó en cuenta, dijo, volveré a mi padre. Volveré a casa. Y dice que cuando el hijo pródigo volvió, el padre salió al encuentro de su hijo. Y fue con brazos abiertos. Y dice que le puso nuevas, ¿qué? Vestiduras. Que le puso un anillo que tiene que ver con devolverle la autoridad. Le puso un calzado que habla del evangelio, de predicar el evangelio. Hizo fiesta. Dice la palabra que cuando un pecador se arrepienta, en el reino de los cielos hay celebración. Y en nosotros debe haber profunda alegría cuando nuestro hijo se arrepiente. No castiguemos a un hijo cuando confiesa su pecado y vemos arrepentimiento, porque realmente no le estamos hablando de la cruz. Usted y yo hemos fallado de muchas maneras y muchas veces se nos ha olvidado el camino por el que transitamos. Y juzgamos muy duramente a nuestros hijos. No estoy hablando de ser permisivos. No estoy hablando de ser partícipe del pecado de un hijo, porque eso yo lo tengo bien clarito. Nuestros hijos deben conocer nuestra posición frente al pecado. Y deben entender que nosotros no participamos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que las reprendemos en la autoridad que Cristo nos dio. Eso lo deben saber nuestros hijos. Pero yo debo estar dispuesto a perdonar, a levantar todas las veces que sean necesarias a nuestros hijos.
Yo he orado por muchos años por mis hijos. Hay muchas mujeres acá que han estado conmigo en Madres orando por los hijos. Y yo oraba mucho por mis hijos para que les diera un esposo y una esposa. Y hoy, con toda la humildad, yo le puedo dar la gloria a Dios porque veo respuesta de parte del Señor. Le dio a los mejores. Le dio al mejor esposo y la mejor esposa. Y veo hogares de bendición. Pero mientras tanto se tuvo que modelar, se tuvo que ser puntos de referencia, se tuvo que pagar un precio. Dios es un Dios fiel a sus promesas. Si Dios le ha dado promesas para sus hijos, espérelo, mis amados, Dios lo va a cumplir. Tarde que temprano sus hijos son para la gloria de Dios. No se desanime, no pierda fuerzas, no tire la toalla, no se dé por vencido. Ese hijo, esa hija dura va a llegar a los pies de Cristo. Ellos están bajo promesa. Dios es un Dios de pactos. Yo siempre he dicho, Dios es cumplidor de promesas. Yo lo puedo decir. Oraciones que hice, he visto respuestas con mi esposo y le damos la gloria a Dios por las respuestas que hemos visto en nuestros hijos. Debemos creerle al Señor. Amén. Pónganse de pie, por favor. Mis amados, entonces nosotros somos responsables de disciplinarlos, corregir el pecado, corregir conductas. Sí, usted y yo lo tenemos que hacer, somos responsables. Debemos corregir malas conductas en nuestros hijos y debemos buscar la manera, la mejor manera para que eso se logre. Debemos amonestarlos, pero instruirnos en el temor del Señor. Hacerlo en amor, con misericordia. Amén. Con misericordia. Seguramente nosotros no podemos salvar a nuestros hijos. No está en nuestras manos salvarlos, pero sí está en nuestras manos instruirlos, disciplinarlos, enseñarles, modelarles un estilo de vida piadoso. Que el día cuando usted y yo no estemos en esta tierra, ellos puedan tener claro el camino por los cuales ellos deben transitar, porque vieron que nosotros lo hicimos. No solamente estamos llamados a formar espiritualmente, también con principios, con valores. Hombres dadivosos, generosos, que les guste servir. Que donde estén sean hombres y mujeres de bien. Que siempre tengan en alto el nombre de Cristo, cualquiera que sea su tarea. Que lo hagan honestamente, que lo hagan con responsabilidad. Que sean cumplidos, que hablen la verdad. Que sean honestos. Que amen y perdonen fácilmente. Pero ¿quién lo va a enseñar? Diga yo. Creo que esta es una oportunidad de bendecir a nuestros hijos. Nuestra boca dice que debe bendecir en todo tiempo, que de una boca misma no puede salir la maldición y la bendición. Creo que Dios hoy nos llama a bendecir nuestras generaciones. Esta canción es bíblica, dura 3 minutos, pero asegúrese, aún las niñas están jóvenes, solteras, ustedes van a tener generaciones, ustedes van a tener hijos. Bendigan a sus generaciones desde ya. Bendigan a sus hijos y a sus hijas.